Las revelaciones privadas que han ido ocurriendo a lo largo de los tiempos, a lo largo de la historia, su función no es mejorar o completar la revelación de Jesucristo. No vienen a cambiarle nada ni a aportarle nada. Su fin es ayudarnos a vivirla más plenamente en distintos momentos de la historia. Recientemente el Magisterio de la Iglesia ha publicado a través del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, este año 2024, algunas directrices para el discernimiento de estos fenómenos, que algunos han tenido un gran impacto en la vida de la Iglesia. Y así Chile, en la década del 80, entre 1983 y 1988, se vio estremecido por un fenómeno místico, un fenómeno de origen sobrenatural, que para quienes lo presenciaron profundamente y para quienes lo han conocido más a fondo, no hay duda que es un evento de origen divino. La investigación que ordenó la autoridad eclesiástica de aquellos años, hubo 2 investigaciones. La primera tuvo como conclusión de que todo había sido un montaje armado, orquestado por el gobierno de la época. Y la segunda comisión más se preocupó de confirmar lo anterior, confirmar las premisas anteriormente planteadas por la primera comisión, lo cual nos deja bastante perplejos y exige para la conciencia del creyente que se haga una mejor investigación. Es un llamado de atención profundo a la humanidad. El sacerdocio, la Eucaristía, la oración, la paz, el rezo del Santo Rosario, la consagración al Corazón Inmaculado de María son los ejes de ese recado tan serio que la Virgen María vino a dar a Chile en el Monte Carmelo de Peñablanca. Es un mensaje que nos sigue invitando a la reflexión para el momento presente y también para el futuro. Y por lo tanto exige una investigación mucho más seria, mucho más respetuosa, mucho más prolija, mucho más larga y que permita ofrecer antecedentes nuevos a la Santa Sede, al Magisterio de la Iglesia, que es quien está discerniendo ahora estos fenómenos para pronunciarse en cuanto a lo que nos aportan para la vida de la Iglesia, ¿no? Por eso la Iglesia da un nihil obstat, es decir, no se opone con la doctrina de la fe. Entonces, para que ese discernimiento sea beneficioso para los fieles, para la Iglesia, es que se requiere una investigación mejor. Pero también requiere una respuesta más cariñosa y más respetuosa, que también dé gloria a Dios y que alegre el corazón de la Virgen María. En los sucesos acaecidos en Villa Alemana, después de analizar los informes recibidos y otros antecedentes que obran en mi poder, estimo necesario una extrema cautela, por cuanto hasta ahora me inclino a una actitud fuertemente crítica al respecto. En consecuencia, prohibimos a todo sacerdote de nuestra diócesis o de otra cualquier acto de culto en ese lugar y, respetuoso del fervor que ha despertado en los fieles, los exhorto, sin embargo, a un esfuerzo de serio discernimiento, aún ante la presencia de signos presuntamente extraordinarios. Cuando en octubre de 1983 el Obispado de Valparaíso declaró negativa la aparición de la Virgen en Peñablanca,
Un verdadero manto de dolor e incertidumbre cayó sobre los miles de fieles que acostumbraban visitar el entonces llamado Cerro de las 12 Estrellas. Sin embargo, miles de almas siguieron creyendo en los acontecimientos que allí ocurrían. Posteriormente, las declaraciones del padre Jaime Fernández afirmando que todo era falso, dando explicaciones y supuestas pruebas que nunca pudo comprobar, generaron dudas entre los fieles. El tiempo ha pasado y el mal trabajo investigativo en torno a las apariciones de Peña Blanca lentamente ha ido quedando al descubierto. Hoy ya se manejan diversos antecedentes que dejan en entredicho los argumentos esgrimidos para declarar falsa una aparición que a todas luces es verdadera y cuyos frutos prosiguen germinando con el pasar de los años. Antecedentes que ahora quedan a su disposición y con los cuales usted podrá dictaminar su propio veredicto final. El santuario de Peña Blanca, ubicado al norte de Villa Alemana, ciudad de la región de Valparaíso, a 82 kilómetros de Santiago de Chile. Un precioso y santo lugar al que anualmente concurren miles de personas para orar, meditar y sentir más cerca la presencia de Dios y su Santa Madre. Es aquí donde se vivió un hecho místico que hasta el día de hoy es objeto de veneración y controversia. Una nube blanca empieza a dar vuelta. De repente siento un relámpago así, digo, pucha, un rayo y un relámpago, un trueno así, salgo arrancando, digo, de repente dice Miguel Ángel, miro hacia atrás, me devuelvo un poquito y veo una niña y lo primero que le hago es Ave María Purísima y ella me contesta así, te acabo de hacer ya. Tras el quiebre democrático de septiembre de 1973
Chile comenzó a vivir un proceso de restablecimiento económico. Llegada la década de 1980, se aprecian positivas cifras de crecimiento. Sin embargo, esta bonanza económica tiene un abrupto final en el año 1982. El aumento del precio del petróleo, la caída en las exportaciones y la quiebra masiva de bancos e industrias sumen al país en una severa recesión. En medio de un ambiente de mucha tensión política, marcado con jornadas de protestas en todo el país, la noticia de la aparición se difundió rápidamente y su impacto llegó a la jerarquía de la Iglesia, la que, a comienzos de septiembre, ordenó una investigación al respecto. Para tal efecto, se nombró al presbítero Jaime Fernández Montero, de la congregación de Schoenstatt. Esto ya trascendió un marco inmediato de lo que sucede en Villa Alemana. Esto ya es un fenómeno religioso bastante amplio y bastante serio. Nada más haberse iniciado el ciclo de apariciones, uno de los mensajes vendría a marcar el futuro de los hechos. El presidente de la República será baleado y una alta autoridad del gobierno militar sufrirá un atentado, señalaba la comunicación. Dos muchachos, uno de ellos, José Antonio Zurita, logró transmitir el mensaje al jefe de Estado, quien se comprometió a tomar las medidas de resguardo adecuadas. Sin embargo, el anuncio, tristemente, se cumplió. La mañana del 30 de agosto de 1983, era asesinado el intendente de la región metropolitana, mayor general de ejército, Carol Ursúa Ibáñez. El atentado en su contra se produjo en la intersección de las calles Cordillera y Avenida Apoquindo en Santiago, y a consecuencia del mismo, falleció él y sus 2 escoltas. El mayor general Ursúa sufrió 5 heridas de bala, falleciendo instantáneamente. El hecho de haber anunciado correctamente un hecho de sangre que buscaba desestabilizar al régimen llegó a oídos de la CNI, Servicio de Seguridad del Gobierno Militar, cuyos agentes comenzaron a trasladarse hasta el Cerro de las Apariciones para tratar de encontrar respuestas a sus interrogantes. Por esos días, ya la Iglesia porteña había nombrado una comisión para que investigara las apariciones. Y así, en las alturas del cerro, ambos grupos se toparon, se miraron con recelo, se investigaron mutuamente. Los militares se convencieron que detrás de esto estaban algunos sacerdotes, trabajando en contra del gobierno, mientras que por el bando contrario, el cura investigador trató de explicar todos los fenómenos, sindicando a la CNI como autores de los hechos. Pero los anuncios hechos por la Virgen no quedaron ahí. Tal y como había señalado en 1983, el 7 de septiembre de 1986, en la cuesta Las Achupallas, camino al Cajón del Maipo, a 40 kilómetros de Santiago, se produjo un atentado contra el general Augusto Pinochet, que dejó a 5 miembros de su comitiva muertos y 11 heridos. El presidente Pinochet regresaba de un fin de semana de descanso en su residencia de El Melocotón. El ataque armado, denominado Operación Siglo XX, fue llevado a cabo por la organización de extrema izquierda denominada Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR, y no logró dar muerte al jefe de Estado. La CNI siguió visitando el lugar de las apariciones, causando en algunos sacerdotes el convencimiento que tras las apariciones estaban los servicios de inteligencia militar. Así, las apariciones de la Virgen se vieron envueltas en medio de una lucha de poderes, llevando a decir a la Virgen que Chile era el peor país en donde había sido recibida. El mismo
El sacerdote elegido por el obispado porteño para llevar adelante la investigación episcopal fue el presbítero Jaime Fernández Montero. El obispo de Valparaíso me pidió que lo invitara a almorzar y en la mitad del almuerzo me planteó que quería que me hiciera cargo de una investigación teológica por los fenómenos que se estaban produciendo en Villa Alemana. Se trata de un fenómeno que ya va tomando... El sacerdote nació el 16 de octubre de 1932 en el seno de una familia de 13 hijos. Completó sus estudios primarios en el Colegio Patrocinio San José y en 1961 fue ordenado sacerdote. Desde 1972 hasta 1984 desempeñó labores de asesoría para matrimonios y juventud en el movimiento Schoenstatt en Valparaíso y Viña del Mar, siendo encargado por el obispo de Valparaíso, Francisco de Borja Valenzuela Ríos, en septiembre de 1983, para dirigir la investigación en el caso de las apariciones de Peña Blanca. El padre Jaime Fernández Montero falleció a los 84 años de edad el 24 de febrero del año 2016. Jaime, su cuerpo vuelve a la tierra de donde fue formado. Sabemos que Cristo ha resucitado como el primero de los muertos. Uno de los grandes fraudes manifestado por el sacerdote investigador dijo relación con las figuras formadas con nubes en los cielos de Peña Blanca. Una maniobra hecha con aviones que quemaban aceite, según el cura investigador. El descubrir los pescaditos en el cielo. Un grupito que me llamó la atención. Evidentemente eran militares. Estaban en torno a una especie de mochila. Y escuché que estaban transmitiendo señales al avión diciéndole que tenía que quemar petróleo. Ah, aparece la figura. Y aparecía... Bueno, ahí realmente me bajó furia. Tales por cuales y qué sé yo. Porque era lo último que me quedaba todavía por comprobar. Cómo hacían los signos en el cielo. Sin embargo, una buena explicación sobre el tema la entrega el ex general de la Fuerza Aérea de Chile, Mario Ávila Lobos, quien, con 37 años de servicio, cumplió diversas funciones como piloto de helicópteros y piloto de guerra, destacándose su participación en el rescate de los rugbistas uruguayos perdidos en la cordillera en 1972. Se retiró como la segunda antigüedad al mando de la FACH. Al comentar el tema mediante una carta, el ex alto oficial entregó antecedentes sobre los dibujos de humo hechos en el cielo, puntualizando que en Chile solo la escuadrilla Halcones de la FACH está en posición de hacer ese trabajo. Respecto del humo con aviones para marcar su trayectoria de desplazamiento en el aire, cabe consignar que los únicos aviones equipados con esta capacidad son los de la escuadrilla de alta acrobacia Halcones. Es pertinente señalar que esta capacidad está dada por un estanque de aceite especial de capacidad limitada que le otorga no más de 3 a 4 minutos de generación de humo. El realizar un dibujo en el aire con el humo de uno o varios aviones es complejo
y requiere entrenamiento previo, siendo de muy alto costo. Todo lo anterior hace evidente que no se puedan asociar dibujos a gran escala en los cielos de Chile a la Fuerza Aérea de Chile, ni en esta época o en anteriores, desde que se inició la aviación en nuestro país. Los argumentos esgrimidos por el sacerdote investigador también hacían hincapié en la aparición de una sospechosa camioneta que ayudaba en la logística, llevando parlantes y equipos de amplificación hasta el cerro de Peña Blanca. Y me empecé a dar cuenta que la camioneta que traía los equipos no tenía patente. ¿Quién podía cruzar de Santiago a Peña Blanca sin patentes? Pero la historia verdadera llega en la voz de María Teresa Vargas Casanova, cuyo padre fue quien facilitó una camioneta recién comprada con la finalidad de transportar parlantes arrendados en Santiago hasta el cerro en Peña Blanca. Juntamos un día y partimos a ver esto de las apariciones de haber sido fines de junio, principios de julio del año 83. Y bueno, yo era joven en esa época y me tocó ser de ahí en adelante como el chofer oficial de estas señoras que eran las que estaban. Llegaron, vieron la aparición, estuvimos ahí y te digo que desde un principio nosotros nunca dudamos que estaba ahí la Virgen. Conocimos al niño, al Miguel Ángel, y lo mirábamos y para mí era atroz, o sea, ¿cómo este niño puede ver a la Virgen? Porque realmente era un niño muy rudo, por decirlo en bonito, y que uno no se imagina. Entonces la Mónica, que era muy sabia, dice, bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿Un príncipe que sea el que vea a la Virgen o algo así? No, es lo que es. Conocimos al padre Luis, que era el párroco de la parroquia El Sol, con él nos juntamos, y como la Mónica era bien práctica y la Tere igual eran personas muy resolutivas, dijeron, ¿qué es lo que ustedes necesitan para que se escuche? Que no se escuchaba ni jota en ese minuto, porque el padre Luis tenía un micrófono así que era como esos parlantes como esos que cuando la gente va en la calle, como un megáfono. Y este padre nos dice que en verdad lo mejor sería que se pudiera escuchar. Entonces la Tere con la Mónica se organizaron y en Santiago le dieron a conocer a un grupo de personas que siempre estaban en grupo de oración, etcétera, y se juntaron para, entre varias, arrendar parlantes para que se escuchara en todo el cerro, por así decirlo, ¿ya? Y llegamos donde un caballero, que yo te dije, soy pésima para los nombres, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me puedo acordar de él, que eso sí que me acuerdo que era en Ñuñoa, en Irarrázaval, que era el dueño de como un estudio de grabación, y él tenía y arrendaba parlantes para cosas grandes, para conciertos, etcétera, y le fuimos a arrendar. Y él nos miró así como raro, ¿y para qué quieren arrendarnos? Que vamos a ir a una aparición de la Virgen. Nos miró así súper extraño, pero bueno, era negocio, así que nos arrendó unos parlantes que él dijo que eran lo que él creía, porque iban a haber 5.000 personas, 6.000 personas, no más que eso, y era en un cerro, entonces habían ciertas. Y nos manda con un técnico. Las primeras apariciones fueron con nosotros unos técnicos de este caballero. Y el caballero, él arrendaba los parlantes nomás. Entonces había que trasladar los parlantes a este lugar, Villa Alemana. Entonces empezamos a ver qué pasaba, cómo los podíamos trasladar. Y justo en esos momentos, mi padre había comprado una camioneta nueva, una Datsun celeste, mire y estaba nuevita, y mi mamá me dice, no, pues entonces la llevamos en la camioneta.
Y obviamente yo era el chofer que iba con el técnico y con los parlantes atrás. Bueno, llegamos al cerro y empezamos. Ahora, todo esto era como, a ver, ¿cómo te digo? Es asombroso que uno no se haya dado cuenta en el minuto de las cosas, de lo importante que era, o de lo que era inusual te parecía usual, porque era un cerro así, pero puntudo para arriba. Y yo en mi vida había andado en un cerro así puntudo para arriba, pero bueno, ok, vamos para adelante y llegamos arriba. Instalamos los parlantes, se pudo escuchar bastante mejor, etcétera, etcétera. Y ahí empezó que a cada aparición nosotros nos comprometimos como grupo de llevar los parlantes para que se pudiera escuchar. Él llevaba los parlantes y llevaba unos equipos en los cuales pudimos grabar una gran mayoría de las apariciones que se grabaron, de las que sucedieron, se grabaron. Y empezamos con unos parlantes, te dije, así como chiquititos, y después cada día fueron aumentando el número de parlantes y también aumentando, obviamente, el número de personas que contribuía para que se pudieran pagar el arriendo de estos parlantes. No hubo una sola persona, sino que eran muchas personas. Además se contribuía para pagar la benzina de la camioneta, se contribuía también porque había que comer, darle de comer a estos los técnicos. Como la camioneta estaba recién comprada, y el Álvaro dice, porque no tenían plata, bueno, mi mami siempre dice que no tiene plata, así que era cierto, pero estaba recién comprada, la tuvimos que llevar así sin ¿cómo se llama esta cosa? Sin patente. Y después nos dieron una patente así provisoria que nosotros poníamos un cartelito adelante, y además que con tanta cosa de la aparición ya al fin, después de varios meses le sacamos patente. Entonces por eso cuando dicen que la camioneta era de la DINA y que por eso no tenía patente, etcétera, que fue una de las tantas versiones en contra de la aparición, yo doy testimonio que no. Y hasta el día de hoy, no es verdad, tengo los papeles de la camioneta, se ve que es de doña Teresa Casanova Lambert, y tenemos, no es verdad, que esa es la explicación y esa fue nuestra participación y lo que vivimos nosotros en las apariciones. De esta forma, un nuevo argumento para desacreditar las apariciones queda perfectamente esclarecido. Restan pocos minutos para el mediodía de un cualquier primer sábado de mes. Cientos de fieles, llegados desde diversos lugares de la región y del país, se preparan para participar de la Santa Misa en las alturas de Peña Blanca. Desde aquel lejano invierno de 1994, la Eucaristía se ha realizado ininterrumpidamente en dicho lugar, siguiendo las directrices impuestas por el obispado porteño. Son los propios protagonistas de esta maravillosa historia quienes recuerdan cómo se gestó la primera misa en el santuario Monte Carmelo de Peña Blanca. Mire, la verdad es que nosotros no pedimos nada. Esto fue una cosa, yo diría, casi espontánea, ¿eh? Me imagino que, bueno, Monseñor Medina debe haber sabido de la existencia de este santuario y, bueno, él vino a visitarlo. Fui al lugar acompañado por 6 o 7 sacerdotes a mirar qué es lo que hay ahí. Me habían hablado esto, lo otro, lo más, qué es lo que hay. Y de viso me encontré con que hay una capilla, hay unas imágenes, uno puede discutir sobre el valor artístico de las imágenes, pues da lo mismo, ¿verdad? Y hay un Vía Crucis bastante largo, bastante impresionante, y mucha gente que va a rezar. Y tuve una sorpresa muy grata porque la gente a cargo del santuario me recibió con mucho respeto, con una actitud muy correcta, me mostraron todo lo que yo quise ver, de manera que yo quedé bien impresionado. Y una vez que lo visitó, bueno, y se dio cuenta, digamos, de que esto era un lugar de oración y con todos los elementos que existen acá, digamos, que nos traen el recuerdo de la Santísima Virgen, encontró que era apropiado
realmente celebrar una misa acá, y que estaba hecho esto para hacer precisamente porque se había hecho este altar aquí afuera frente a la gruta, a la copia de la gruta de Masabiel y la capilla. O sea, era un lugar como para decir la Santa Misa. Y venía gente, entonces él, en su acción pastoral, encontró que era, me imagino, no estoy suponiendo, que era beneficioso para la salud espiritual de su diócesis, el que se celebrara misa acá, en este lugar. Entonces llevé la cosa al consejo de la diócesis y le planteé yo a mis consejeros, mire, ¿qué hacemos con esto? ¿Seguimos ignorando esto o le prestamos un servicio pastoral apoyando a la gente que va a orar, no modificando el juicio sobre las presuntas apariciones? El consejo fue de unanimidad partidario de que controladamente se estableciera el culto ahí en una forma limitada. Nosotros habíamos solicitado cuando terminamos la capilla, pero esto fue el año 84, al señor obispo de ese entonces que nos diera permiso, pero en ese momento no tuvimos respuesta. Así que en realidad la solicitud se había presentado hace más de 10 años para celebrar la misa. En esto, la iniciativa, se puede decir, la tomé yo. Y hablé entonces con Alejandro Cifuentes, que está muy vinculado con esto, que es hijo de una compañera de colegio de mi mamá, quien con Alejandro nos conocemos años 1000, con él y su hermana y su padre y todo lo demás. Entonces le dije, mira Alejandro, en estas condiciones yo estaría dispuesto. Entonces Alejandro me devolvió una carta solicitando que se estableciera la misa y acatando las disposiciones que yo tomara en cuanto a cómo se limitaba esta cosa. Entonces, esto queda ad nutum obiscupum, o sea, a lo que él decida. Por el momento es indefinida, digamos, pero él puede perfectamente suspender su autorización en cualquier momento, porque esto es una autorización que dio sujeta, bueno, no sé a qué condiciones, digamos, pero en todo caso a que realmente la misa se celebrara en condiciones de oración, en que se apreciara un espíritu de oración, en que se apreciara realmente el resultado de esta celebración. Y espero en Dios que siga dándonos este maravilloso regalo, digamos, que es la Santa Misa acá en el Cerro. El acuerdo entonces es que va a haber una misa una vez al mes, el día sábado primero de cada mes, que la va a celebrar un sacerdote nombrado por mí. Ya están nombrados los dos sacerdotes que pueden ir, el uno o el otro, que va a ser uno el padre Duarte y el otro Monseñor Bozaña. Y en la predicación no se va a tocar para nada el tema de presuntas apariciones ni nada. Se va a predicar sobre la Virgen María, como la Iglesia tiene la devoción de la Virgen María. Noster qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo. Que el Señor le bendiga. Todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y cuando después llegaron las santas mujeres diciendo, el Señor resucitó, fuimos al sepulcro, está vacío, fue Pedro corriendo a ver si era cierto, fue Juan con Pedro a ver si era cierto, y como Juan era más joven llegó primero. La Virgen no fue a comprobar. ¿Por qué la Virgen no fue a comprobar? Porque ella no necesitaba comprobar. Ella estaba cierta y segura, con su fe tan grande, en que Jesucristo el Señor resucitaría y había resucitado. Y todas estas cosas extraordinarias sucedieron fundamentalmente aquel sábado
que nosotros llamamos Sábado Santo. Y para recordar ese sábado en que la única persona que no perdió la fe en la resurrección del Señor, que no perdió la fe en la fuerza y el poder de Dios fue la Virgen, todos los sábados del año, los creyentes debemos elevar nuestro corazón amante a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre de todos nosotros. Es un reconocimiento a que este es un lugar de oración, es un lugar especialmente, yo diría, designado por el Señor para que la gente pueda pedir en estos momentos tan críticos en que vive la humanidad, pedir por la paz, pedir por su salvación eterna. Lo que nosotros oímos hace tantos años aquí en el monte se está haciendo realidad. Hemos tenido la visita hoy del Señor, como la tuvimos hace un mes y como espero en Dios la seguiremos teniendo en este lugar que es un lugar de oración. Las oraciones al final dieron este resultado, tantos rosarios rezados en millones tal vez de rosarios que obtuvo la Santísima Virgen, han conseguido esta cosa que es una maravilla, digamos, de tener al Señor con nosotros, junto a su madre naturalmente, en este lugar que nos trae tantos recuerdos. Y lo más lindo que hay, pues si lo esperamos tantos años, así que una cosa preciosa, bonita, que sigan comportándose bien, todos los sigamos comportando para que las misas continúen. Me alegro mucho, mucho me alegro que haya tantos años que estamos esperando esto, para hacer nuestra misa aquí en el cerro. Me alegro mucho, porque me emocionó. Yo primer sábado que asisto, porque el mes pasado no vine, pero muy lindo todo. Hay que rezar mucho, hay que pedirle mucho al Señor que esto siga adelante y que la Virgen nos bendiga a todos. Nunca desalentarnos. ¿Y qué le parece que el obispado haya autorizado para hacer misa aquí? Considero que es realmente extraordinario, que se está cumpliendo todo lo que la Virgen está pidiendo. Y que más adelante iremos, aunque hay mucha oposición de mucha parte del clero, de la iglesia, no importa, mientras más oposición hay, más seguro es. Yo lo encuentro fabuloso. Es algo de que en realidad la Madre del Cielo debe estar feliz porque se está cumpliendo lo que ella había dicho. Y estas misas ojalá cada vez sean más seguidas, porque es algo maravilloso venir a este pedazo de cielo que nos regaló ella. Maravilloso, estupendo, porque esto lo estábamos deseando mucho tiempo. Sí, porque usted ve la fe de la gente, ¿ve? Así que yo encuentro que fue maravilloso, sí, porque esto va a servir mucho incluso para la misma iglesia, porque ese acercamiento a las confesiones, las comuniones en regla como corresponde, entonces ya las iglesias se van a llenar con mayor razón ahora. Un milagro, o sea, es maravilloso. Yo a mí me emociona el solo pensar en esto, porque fue algo que la Santísima Virgen dijo que nunca pensamos que iba a ser realidad. Yo le digo, honestamente uno pensaba que eso iba a estar muy lejos, así que ha sido maravilloso y creo que es obra de Dios nomás. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que tu pueblo, Señor, pueda alegrarse siempre de celebrar los misterios de su redención y de recibir continuamente sus frutos por Jesucristo nuestro Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en la paz y en la alegría del Señor. Gracias a Dios. Tiempo después, el presbítero Gonzalo Duarte entregaba sus apreciaciones respecto de su experiencia en el Monte Carmelo. Bueno, mi impresión en la primera misa, como también en las otras misas, es que la gente que ahí asiste con mucha devoción, con mucha piedad, con mucha emoción. Yo debo reconocer que ha sido para mí muy agradable celebrar la misa ahí porque la comunidad entera participa, reza en voz alta,
canta, manifiesta su devoción, está muy atenta a la predicación. Es gente que uno la ve muy comprometida con la devoción a la Virgen. Por consiguiente, la sensación, la primera vez y las otras 2 veces que he ido, ha sido realmente muy grata. Los sacerdotes autorizados somos 2, Monseñor Jorge Bozaña y yo. De hecho, he ido yo a celebrar las misas porque Monseñor Jorge Bozaña ha estado muy ocupado, incluso ha tenido que ausentarse del país en este tiempo, porque su responsabilidad como director del Refugio de Cristo y vicario de la educación le toma mucho tiempo. Entonces deberíamos habernos alternado los 2 en esta responsabilidad de celebrar la misa, pero de hecho las 3 misas que se han celebrado las celebré yo. Ahora, ¿por qué fui yo el designado? No lo sé. Esa pregunta tendría que hacérsela a usted al señor obispo. Ahora, el señor obispo designó 2 sacerdotes vicarios de él, por lo tanto personas que él conoce, en las cuales supongo yo que él confía, ¿no? Cuando el obispo nombra a un sacerdote como su vicario es porque tiene confianza en él. Y pienso que quizás me nombró a mí porque yo no había tenido ningún contacto con Peñablanca. Yo realmente no sabía ni siquiera dónde quedaba. La verdad es que yo no sabía cómo era. No tenía la menor idea. No sabía exactamente con qué me iba a encontrar. No tenía idea cómo iba a ser. Así que la primera vez que fui era para mí un gran interrogante. Ahora, los días previos a la primera misa yo había conversado con las personas de la fundación y me encontré con gente muy dispuesta a aceptar de lo que la iglesia dijera, muy bien dispuesta en una palabra. Pero la verdad es que a la iglesia no le interesa tanto la cosa espectacular, ¿eh? Hay mucha gente que le interesa mucho Peñablanca por lo que tiene de espectacular, porque dicen que hubo cosas extraordinarias, en fin, luces, círculos en el sol. Eso para la iglesia no tiene ninguna importancia. Lo importante para la iglesia es que ese es un lugar de devoción en el cual mucha gente se puede acercar a Dios, a la iglesia, y puede cambiar su vida. Y cambiar su vida significa acercarse a Dios y llevar una vida más conforme a la condición de hijo de Dios. Pero, ¿qué fue de aquellos hombres de fe que participaron activamente en la gestación de la celebración de la misa en el lugar de las apariciones? Al poco tiempo de haber celebrado la primera misa en el santuario Monte Carmelo, el padre Gonzalo Duarte fue nombrado obispo, siendo consagrado el 2 de abril de 1995, haciéndose cargo de la espiritualidad de las Fuerzas Armadas. Luego, nombrado titular de la diócesis de Valparaíso, asumiendo el 27 de diciembre de 1998. En la ciudad de Roma hizo un currículum de perfeccionamiento. El obispo Jorge Medina, quien fue el gestor de la idea de celebrar la Eucaristía en las alturas de Peñablanca y quien, en definitiva, autorizó el hecho, fue nombrado como cardenal de la Iglesia Católica el 23 de febrero de 1998, trasladándose al Vaticano para asumir como prefecto de la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y llegando a ser el 5º hombre de la jerarquía de la Iglesia. Finalmente, el cardenal encargado de visar la autorización del obispo Medina en 1996 se transformó, años después, en el nuevo sucesor de Pedro, llegando a gobernar como Benedicto XVI. Curiosamente, quien comunicó al mundo esta maravillosa designación fue el propio cardenal Jorge Medina, en su calidad de protodiácono del Colegio Cardenalicio.
annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. Qui sibi nomen imposuit Benedicti XVI. Sin duda, es un hermoso regalo de Dios para quienes permitieron la celebración de la Eucaristía en las alturas de Peña Blanca, dicen los fieles, quienes ven en estos nombramientos la intervención de la mano de la Virgen. El 19 de septiembre de 1846, en La Salette, en los Alpes franceses, la Santísima Virgen se le apareció a dos pastorcitos, Maximin Guiraud, que contaba a la sazón con 9 años, y Melania Calvat, de 14 años de edad. Es a ella a quien la aparición le confiesa: Melania, lo que voy a deciros ahora no será siempre un secreto. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, por su mala vida, por su impiedad al celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impurezas. Si claman venganza, la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Maldición a los sacerdotes y a las personas consagradas a Dios, que con sus infidelidades y su mala vida crucifican de nuevo a mi Hijo, vuestro Señor. El mundo no implora ya misericordia y perdón para los pueblos, porque no hay ya almas generosas. Mas no hay personas dignas de ofrecer la víctima inmaculada al Eterno en favor del mundo. Dios va a herir de un modo como no hay ejemplo. Desventurados los habitantes de la tierra. Dios va a agotar su cólera y nadie podrá sustraerse de tantos males reunidos. Con La Salette se inauguró la denuncia de Nuestra Señora sobre el deplorable estado moral del mundo en el ámbito civil y eclesiástico, sobre lo cual da cuenta la realidad cotidiana. Mensaje que luego sería repetido en la aparición de Garabandal en 1961. San Sebastián de Garabandal fue escenario de una aparición mariana a 4 niñas: Mariloli, Jacinta, María Cruz y Conchita, entre 1961 y 1965. Las videntes aseguraron recibir unas 2000 visitas de la Virgen María y algunas del Arcángel San Miguel. En las apariciones de Garabandal se dieron a conocer especialmente 2 mensajes. El primero, el día 4 de julio de 1961, mientras que el segundo, la Virgen del Carmen les pidió a las niñas que no hicieran público su contenido, sino hasta el 18 de octubre. Resultó ser el mismo tenor de lo dicho en La Salette. Finalmente, en Peña Blanca, la Virgen María le dio al joven Miguel Ángel Poblete, y por tercera vez en la historia, el mismo mensaje. Claro que esta vez causó un revuelo especial y llevó al sacerdote investigador a declarar la falsedad de la aparición, aduciendo que el mensaje
fue redactado por militares, haciendo directa alusión hacia los obispos chilenos. Hubo un momento de furia. Al general Pinochet. Exactamente, ese mismo caballero dijo una frase que no la puedo decir en cámara porque es una grosería: a estos tales por cuales hay que taparles el hocico, refiriéndose a los obispos. Encargó a un general para que montara esto y le dijo: hay que cocinarlos en su propia salsa. Pero el momento culminante de las apariciones fue cuando el chiquillo, después de alabar el regalo de Dios que significaba el tener el presidente que teníamos, dijo: y los obispos son la cloaca de la humanidad y no hay que hacerles caso. Primero, los sacerdotes ministros de mi Hijo, por su impiedad de celebrar los santos misterios, por su amor al dinero, al honor y al placer, se han convertido en cloacas de impureza. Si claman venganza, la venganza está sujeta sobre sus cabezas. Maldición a los sacerdotes y a las personas consagradas a Dios que con su mala vida y sus infidelidades crucifican a Dios y nuestro Señor. En Yucatán investigan a 5 sacerdotes por presunto abuso sexual de menores. Las denuncias... Bueno, en México, al menos 15 arzobispos y obispos han sido señalados por encubrir casos de abuso sexual que han ocurrido desde... La revelación pública de miles de documentos relacionados con casos de abuso sexual de menores por parte de sacerdotes en Chicago, se acabó el secreto. También parece... Argentina ha dictado sentencia contra los curas pederastas del Instituto Próbolo para Niños Sordos. Un escándalo de abusos que ha sobrecogido al país. Las sentencias son ejemplares. Vaticano por abuso sexual de menores. Este miércoles el sacerdote chileno Fernando Caradima declaró ante la justicia. Sus víctimas acusan a la Iglesia Católica chilena de encubrir los crímenes que realizó. Caradima compareció durante 2 horas en la Corte de Apelaciones de Santiago. Una orden del Vaticano encargó al obispo Óscar Urbina. Néstor Morales, investigador de los hechos, recuerda lo acontecido tras la orden de entregar dicho mensaje. Entonces era un mensaje bastante fuerte y que por lo mismo causaría esta situación de controversia. El día 7 de octubre este mensaje no se hace público. Desde ese día 7 hasta el día 13 de octubre, el vidente intenta por algún medio de que se divulgara. Y se fija el propósito de contactarse con un locutor de la capital que tiene un programa que se escuchaba a nivel nacional para que el texto, el contenido de este mensaje, él lo publicara a través de su programa, lo difundiera. Pero cuando lo tiene en sus manos dice que la dirección de la radio no estaría por ningún motivo de acuerdo de que se hiciera público, por lo tanto rechazó este pedido. Día después el país entero lo conoce, este mensaje, que no es otro que la reiteración de un mensaje el mismo mensaje que fue dado en una aparición que cuenta con el veredicto de aprobación por parte de la Iglesia, que es la aparición de la Salet del año 1846. Como decíamos, un mensaje que causó esta controversia, rechazo también por parte de la segunda comisión investigadora, pero que transcurrido los años, el mensaje termina siendo entendido por muchas personas, porque posteriormente habrán hechos que van a causar o van a remecer a la Iglesia Católica chilena, con los casos emblemáticos ocurridos con el sacerdote Fernando Caradima principalmente y por el sacerdote Renato Poblete. Las acusaciones de abuso han golpeado a la Iglesia en varios países del mundo en los últimos años. Hoy más que nunca son actualidad estas palabras de la Virgen María. La crisis que vive la Iglesia en gran parte es por falta de celo apostólico y misionero de la parte de los sacerdotes, de la negligencia en la formación de los futuros sacerdotes, de la ambición mundana de muchos
y la impureza aberrante de otros. Resuenan todavía aquellas inspiradas palabras del beato Pablo VI. El humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. Satanás ha engañado a tantos al interior de la iglesia, a fieles y pastores, alejándolos del verdadero camino de la verdad y distrayéndolos del centro que es Cristo. Incluso el Papa Benedicto XVI, en pleno ejercicio de cargo, lamentó que los escándalos de abuso oscurezcan la reputación de la Iglesia Católica como un lugar de esperanza, pero insistió en que algunos sacerdotes de mal comportamiento no pueden eliminar el bien que hace la Iglesia. La noche del 23 de junio de 1984, el joven Miguel Ángel Poblete sorprende a la concurrencia al presentar diversas heridas puntiformes en su cabeza, lesiones que aparecieron mientras el muchacho recitaba pasajes de la Biblia que hablan de la crucifixión de Jesús. El hecho despertó de inmediato interés de periodistas y médicos que se encontraban en el sitio de las apariciones, muchos de los cuales señalaron haber visto aparecer tales lesiones sin que ningún objeto las produjese. De inmediato se habló de estigmas. Los estigmas son lesiones que presentan santos y místicos y que aparecen en el mismo lugar donde Jesús habría sufrido las lesiones durante su martirio. Los estigmas son señales o marcas que aparecen de forma espontánea en el cuerpo de algunas personas, casi siempre en estado de éxtasis. Estas heridas son similares a las infligidas sobre Jesús de Nazaret durante su crucifixión, y van precedidas y acompañadas de tormentos físicos y morales. Suelen aparecer en las manos, pies y costado derecho, y a veces también en la cabeza y en la espalda, lo que recuerda la coronación de espinas y la flagelación de Jesús de Nazaret. Entre los estigmatizados más conocidos destacan las figuras de San Francisco de Asís, Santa Rita de Casia, Teresa Neumann, y el Padre Pío de Pietrelcina. Numerosos fueron los testigos, siendo uno de ellos el doctor y ex profesor de la Universidad de Chile de la rama de dermatología, Alan Rojas Canala. El profesional, ya fallecido, logró entregar el testimonio de lo que vivió en el Monte Carmelo. En aquellas oportunidades yo no fui el único médico que lo examinó al vidente, fuimos varios los médicos que lo examinamos, ¿no? Era una situación en la cual, estando este niño en éxtasis, le aparecían en el cuero cabelludo heridas que iban aumentando en número, y las cuales después de un cierto periodo de tiempo relativamente breve desaparecían, se borraban sin dejar huellas. Mientras se manifestaban las heridas, ¿no?, de estas manaba sangre que el vidente decía que correspondían, ¿no?, a las heridas de la corona de espinas que había llevado nuestro Señor Jesucristo durante su pasión. El fenómeno se reprodujo en numerosas oportunidades. Hubo, ¿qué le digo yo?,
Ya no recuerdo el número de oportunidades en que se reprodujo, pero fueron numerosísimas veces. Concitó mucha atención esto, ¿no? Hubo muchos médicos que concurrieron a examinar este fenómeno tan insólito, ¿no? Y que finalmente quedó sin explicación. En realidad no tenía una explicación natural dentro de los cánones aceptados, ¿no? La noche en que se iniciaron las manifestaciones cutáneas en el vidente, el fotógrafo limachino Eric Jara se encontraba en el cerro y a muy pocos metros de Miguel Ángel Poblete. No exento de emoción, el profesional del lente recordó lo vivido en esa oportunidad. De pronto lo miro, estoy muy cerca, como a metro, lo miro así y mira hacia arriba, y casualmente él andaba vestido de rojo, con un polerón rojo. Lo miro y en esta calvicie, por decir algo, Miguel Ángel ya tenía el pelo largo, ahí viene otras cosas, ¿no? Y bueno, y delante mío se le empiezan a aparecer puntos de izquierda a derecha, aquí, puros puntos así como que alguien como que le entierra los alfileres, pero empezaron a aparecer delante mío, puntos, y empezó a salir sangre. Lo miro, yo hago 2 o 3 fotos, y de pronto, aunque ustedes no crean, aquí arriba se le abre algo parecido a lo que tengo yo. Se abre como la cabeza aquí y empezó a caer, pero un chorro de sangre. Hice como 12 o 13 fotos más. Y ya terminó la aparición, que se dio toda la gente ahí consternada un poco. Esto era producción. Entonces, venían y tú le pasabas la mano aquí, sobre todo yo mismo le pasé la mano por aquí, los puntos sangrantes, le pasaba la mano y la sangre como seca inmediatamente. Había pasado 10, 15, 20 minutos, media hora, una hora más, no tenía nada, ni un rasguño, nada. O sea, la herida se secaba sola. El periodista e investigador de los hechos, José Molina Briones, aseguraría que fue testigo presencial de cómo comenzaban a formarse en la piel del cuero cabelludo pequeñas lesiones puntiformes que al cabo de algunos minutos crecían de tamaño hasta alcanzar varios milímetros y de las cuales manaba sangre fresca. Durante el año 1983 me tocó cubrir para Radio Minería de Viña del Mar los acontecimientos que ocurrían en el Monte Carmelo, en Peñablanca. Fui testigo de muchas cosas, me tocó estar presente en cientos y cientos de apariciones. Y en esa condición, en julio más o menos de 1984, fui testigo de un hecho verdaderamente increíble. El vidente comenzó a generar una serie de heridas en su cuero cabelludo, heridas que sangraban abundantemente y que causaron mucho impacto. Hubo muchos médicos que vieron esta situación. Recuerdo al doctor Iván Ceperiza Pascuali, a la doctora de las Frías, al médico Alan Rojas, dermatólogo, Carla Hibert, el doctor Ramón García de Villa Alemana, que posteriormente fue alcalde de la ciudad, y otros tantos, los cuales vieron, al igual que yo, lo que ahí estaba aconteciendo. Pidieron prensa como para que fuera testigo y entregara un testimonio. Yo accedí entonces con mis credenciales y pude estar a escasos centímetros de las heridas que se provocaban en la piel del cuero cabelludo de este joven. Era algo realmente increíble ver cómo esta herida iba creciendo sin que ningún objeto la produjese y iban sangrando posteriormente. Ese fenómeno me tocó verlo en reiteradas oportunidades. Pedían prensa, yo accedía al lugar y en cierta ocasión me tocó buscar un espacio de piel sana en la cabeza de Miguel Ángel. Me quedé en ese lugar revisando precisamente que no hubiesen heridas y al cabo de un par de minutos comenzaron a producirse lesiones en ese punto, que estaba sano. Ante mis ojos comenzó a producirse una herida que comenzó con un punto rojo, que era sangre indudablemente, y después fue creciendo en tamaño
hasta llegar a convertirse en una herida de varios centímetros de la cual manaba sangre. Lo más importante de todo es que al término de ese fenómeno, también en varias oportunidades me tocó marcar con un lápiz la cabeza del vidente en donde estaba esa lesión, y posteriormente, al pasar del tiempo, revisaban horas, al pasar horas, revisábamos la cabeza de Miguel Ángel Poblete y estaba la marca con el lápiz, pero las heridas habían desaparecido. No había sangre, no había costra, no había indicio alguno de que allí se hubiese producido alguna herida de importancia. Yo fui descubriendo una por una. Esos golpecitos que se daban en la cabeza y empezaba a sangrar, tenían unas cositas que las reventaba así. Como unas células de un tinte. No era sangre. Claro, de un tinte rojo. Yo sabía la teoría de que él se hacía heridas con una especie de peine, con unos pinchos, digamos. Pero después no se entendía cómo las heridas sanaban tan rápido. No, era una cosita aquí, reventaba unos globitos, una cosita. O sea, efectos especiales a la época bastante eran avanzados. efectos especiales. Los detalles para armar un show eran de alto calibre. El 26 de abril del año 2013, al participar en el programa Alfombra Roja Prime de Canal 13 de televisión, el profesional de los medios de comunicación encaró al sacerdote investigador preguntándole que cómo él podía afirmar tal cosa en circunstancias que el fenómeno de los sangramientos había ocurrido en julio de 1984, fecha en la cual él ya había abandonado su cargo. Lo hizo en octubre de 1983 y había sido trasladado a Ecuador 6 meses antes de que se produjera dicho hecho. Al respecto, el padre Jaime Fernández solo pudo reconocer que efectivamente él no había sido testigo de tales hechos. Me llama la atención lo que dice el investigador, porque hasta donde yo tengo entendido, él ejerció las labores de investigador hasta octubre de 1983, y esto se produce en julio de 1984, es decir, 7 u 8 meses después que él ya había dejado de ejercer el cargo. Por lo menos, y a lo mejor me lo pueden aclarar, porque es lo que yo tengo, digamos, en mis registros, y es lo que yo pude investigar en la época. A lo mejor estoy equivocado, me gustaría, a lo mejor si se pudiera aclarar. Yo estuve efectivamente, yo me fui en marzo del 84, me fui fuera de Chile y ya después no me metí más. Las primeras veces no hubo ese sangramiento que yo vi después en la película, claro. Todo eso no lo vi yo. Eso no lo vi yo. La tarde del 24 de octubre de 1983, cerca de 8.000 fieles observaron cómo una blanca y resplandeciente hostia aparecía en la boca del vidente Miguel Ángel Poblete. Y ya ahí, el ángel viene regresando hacia, llamemos, el local donde oramos. El fenómeno fue captado por innumerables cámaras fotográficas y se repetiría posteriormente en diversas oportunidades, algunas de ellas con hostias que presentaban notorias manchas de sangre. Pese a la gran cantidad de testigos, el investigador asegura que solo se trataba de un trozo de plástico. No era hostia, era una redondela de plástico que la tenía ahí, pero se hablaba medio raro y después simplemente la sacó. Para que le tenía el paladar, digamos. Sí, claro. Sin embargo, testigos de aquellos increíbles acontecimientos, pese al paso de los años, siguen recordando lo sucedido en las alturas de Peña Blanca. Fue un momento emocionante,
de privilegios, porque fue un privilegio que yo haya estado en ese minuto con Miguel Ángel y haber visto la comunión visible. Yo iba con él subiendo el cerro cuando la mitad del cerro entra en éxtasis y yo iba al lado de él rezando. Cuando llegamos a la capilla y él se arrodilla, yo quedé de pies, no sabía qué hacer y fue como que alguien me golpeara las rodillas para hincarme. Me arrodillé y en ese minuto veo como una luz chiquitita que iba bajando y en eso Miguel Ángel pone su brazo hacia atrás y saca la lengua y recibe la comunión, la hostia. Yo, nerviosa, no sabía qué hacer, miro la hostia, me acerco más a ver hasta dónde crecía la hostia porque se veía gruesa. Y en eso que estoy mirando la comunión sagrada y alguien me saca una foto y con el flash me enseguecí y quedé hincada en ese mismo lugar mientras que Miguel Ángel ya no estaba. Él iba al santuario, al lugar, a mostrar la comunión visible a los peregrinos que estaban en ese momento. Fue maravilloso. Yo soy una de las privilegiadas, quizás la Santísima Virgen, nuestro Señor Jesucristo, quiso que yo viera en ese minuto la comunión. En ningún minuto vi que él haya sacado la hostia de un bolsillo, de la camisa o del pantalón, jamás. O nada de eso. Yo doy este testimonio que venía del cielo y yo lo vi con mis propios ojos, cómo llegó a la boca de Miguel Ángel, a su lengua. Entonces, nada él hizo, vino del cielo, de lo divino. Y bueno, San Miguel Arcángel le dio la comunión, la hostia visible. Lo que yo puedo pensar es que la Santísima Virgen, nuestro Señor, me dio ese privilegio para que estuviera ahí viendo la comunión visible y que esto lo contara al mundo, de que esto fue real, de que las apariciones son verdaderas y no solamente la comunión visible. También vi estigma, vi los rayos como caían del cielo de sanación, vi también cómo danzaban las estrellas. Entonces vi los milagros en las personas, cómo se iban sanando, y mi milagro también de sanación, porque yo iba enferma y se me quitó el dolor que tenía a mi espalda. Entonces todo esto es verdadero. Lo que pasó en el año 83 al 88 en Peña Blanca fue real, fue verdadero. Ese es mi testimonio y espero que este testimonio sirva para que alguna vez todos crean en que la Santísima Virgen estuvo ahí, en nuestro país, Chile. Las cosas más admirables que he sido testigo también es cuando han venido las hostias del cielo, las hostias consagradas de diferentes partes, como ser de Fátima, de Lourdes, especialmente traída por San Miguel Arcángel. Incluso yo mismo he tenido que repartirlas. En una ocasión en que bajaron 15 hostias que comulgó este niño, yo también comulgué. Y la Santísima Virgen me dijo que partiera las hostias en 4 partes. Y después de media hora de coloquio con la Santísima Virgen, dice la Virgen, dale a las personas que están en gracia de Dios. Yo que iba a saber quién estaba en gracia de Dios y nada. Entonces dije, las personas que están en gracia de Dios que se acerquen. Y fui dando la comunión a personas que estaban pero de repente no veía a algunas personas que estaban ahí hacía tiempo. Y me iba saltando. Cosa que jamás hago y no puede hacer uno, estar saltándose personas. Y después era sencillamente San Miguel Arcángel que estaba guiando la mano. Después me di cuenta.
La calurosa tarde del 29 de enero de 1984 sorprende al comerciante quillotano Carlos Miranda Caballería subiendo al lugar de las apariciones junto a su mujer. Su objetivo es ganar una apuesta de tan solo 10 pesos a un amigo, el cual le ha asegurado que sacerdotes y religiosas ya no suben hasta el sitio de las apariciones. El obstinado comerciante asegura que sí, y prueba de ello será una fotografía que él ha prometido obtener de algunos consagrados que se encuentran en el lugar bendito. De pronto, su objetivo está a la vista. 2 monjas abandonan el lugar. Miranda Caballería levanta su cámara y dispara una fotografía. Días después, será testigo de un hecho increíble. Junto a las 2 religiosas, aparece una tercera, vestida íntegramente de blanco. Así recuerda a los protagonistas su maravillosa experiencia. Subí porque me decían que aparecía Nuestra Señora y yo, como era ateo, no creía en nada, no creía en la Virgen, me había convertido en ateo por la muerte de mi hijo. Y subí el cerro, pero no me acaloré, sino que no me cansé, sino que me acaloré nomás. Y me causó admiración unas monjas que hay en arriba cuando me había dicho el amigo que no subían monjas ni cura para el Monte Carmelo, porque le quitaban los hábitos en aquellos tiempos. Ese día nosotros con la hermana Paulina, habíamos subido al cerro queriendo, por una parte, regar allí en el lugar que estaba reservado por la Virgen y también hacer oración. Sabíamos que ese día no había aparición, por lo tanto pensamos que podía haber la posibilidad de que estuviéramos solas rezando ahí muy tranquilas. Y dije, yo aquí me voy a ganar un billete con la monja. Y me acerqué a las monjas para tomarle la foto y no, las monjas no quisieron. Mientras rezábamos se acercó un señor que nos dijo que él había sabido sobre las apariciones, que ocurrían cosas excepcionales allí, y él había ido sabiendo que no había aparición, pero había ido para ver qué pasaba, y que también le gustaría tomarnos una foto. Paulina respondió que nosotros no teníamos ningún problema con haber subido allí porque el obispo no lo había prohibido, pero que como la iglesia aún no aprobaba estas apariciones, era preferible que no se tomara esa foto. Él dijo que entendía, porque Paulina pidió disculpas por esa respuesta, y él dijo que entendía y que entonces no lo iba a hacer. Me devolví por el canal que había unos renuevos de eucalipto y entonces le tomé la foto por la espalda a las monjas porque le hablé de frente que se tomaran la foto, no quisieron. Luego nosotros terminamos nuestra oración, regamos y luego bajamos también rezando. Como antes no había ni una casa, entonces al otro lado habían puros renuevos de eucalipto, porque lo habían cortado. Y acá estaba la cruz. Entonces yo me acerqué a las monjas ahí y las monjas no quisieron tomarse la foto de frente. Entonces yo seguí para allá y me devolví por allá. Y salí ahí donde te digo yo, donde está el vehículo. Y de ahí detrás del tronco ese le tomé la foto, que este mismo tronco que sale ahí. Y cosa más curiosa porque hicieron la reja y el tronco no lo movieron de ahí, botaron todo lo demás menos el tronco. Y las monjas tienen que haber hecho este trayecto para abajo porque venían aquí. Y cuando yo le tomé la foto de allá para acá, intenté tomar la otra foto y las monjas se dieron el hilo, no volvieron la cara para atrás, pero no pudieron. Volvieron la cara para atrás y donde me vieron que yo estaba entre las matas con la máquina fotográfica, sí. Y no podía tomar más fotos porque no sabía manejar la máquina. En Quillota no habían para desarrollar ahí mismo, la mandaban a Santiago. Cuando llegaron las fotos a los 4 días, un amigo que me había dicho que aparecía Nuestra Señora aquí arriba en el Monte Carmelo, le dije yo, oye, ¿cómo, fíjate que fui al Monte Carmelo, cómo dicen que no soy monja ni cura para arriba? Y yo le dije, no, pues yo te he puesto 100 pesos que soy monja y cura. ¿Y cómo te voy a comprar? Porque yo compré una máquina y le estoy le tomé una foto. Y ahí le mostré la
la foto y todo. No quería creer el nombre que aparecía la Virgen en el medio. Después me causó raro porque yo no veía a las monjas. Pasó el tiempo, no veía la monja. Y una vez estábamos con unos amigos conversando cuando en eso aparece. En otra ocasión, nosotros volvimos a ir al cerro en un día de aparición y antes, cuando íbamos subiendo, este señor nos dijo que se identificó con su apellido Caballería y nos dijo que primero estaba vendiendo de las fotos y ahí se separó el grupo de personas que estaban mirando sus fotos y él nos apuntó a nosotras diciendo, esas son las monjitas que salen en las fotos, y nos llamó. Nosotras fuimos y me pasó a mí la foto donde, y en el momento de pasarles dijo, hermanita, ¿ustedes se acuerdan que yo les pregunté a ustedes si les podía sacar una foto un día y usted me dijo que no y después, bueno, yo les desobedecí, igual nomás les tomé la foto después cuando ustedes se iban? Entonces, como él me había pasado la foto, yo la tenía en mi mano, la miré así rápidamente y le digo, pero debe estar equivocado, no somos nosotras porque nosotras venimos en esa ocasión solamente 2 y además en otras ocasiones cuando hemos venido con otras hermanas nunca hemos usado hábito blanco y aquí hay una monjita de blanco y las otras efectivamente están de azul, pero esta es de hábito blanco. Y él dice, no, si yo le saqué la foto solamente a ustedes 2, pero y la del medio no es una monjita, es la Virgen. Y bueno, ahí ya le eché un vistazo más detenido a la foto y efectivamente se ve en el medio que la imagen es luminosa, que está sobre el suelo, a cierta distancia del suelo, que su luz hace que cubra parte de mi espalda, como también se irradia la luz sobre Paulina. La conversación que hemos tenido con el Señor es efectivamente lo que Él recuerda, lo que nosotros habíamos hablado con Él. Por lo tanto, al confrontar lo que Él nos decía, debimos aceptar que era verdad eso. Sin embargo, es una gracia tan grande haber salido en una foto así, que cuesta para uno aceptarlo también. Y ha sido una experiencia maravillosa, que sirva para la mayor gloria de Dios y que las apariciones puedan tener realmente su aprobación. Tras el ciclo de apariciones, el vidente se vio involucrado en una serie de hechos que causaron conmoción en el país y alejaron de Peña Blanca a los más indecisos. Patricia Carvajal, quien ha sido testigo presencial de los hechos de 1983, esboza lo que sería la causa de estos comportamientos. Desde el comienzo de las apariciones, vale decir del año 1983, la Santísima Virgen, tanto como los arcángeles, nos hablaron que íbamos a tener una gran prueba de fe, en que muchos se iban a horrorizar. Y a los creyentes de estos extraordinarios acontecimientos, no nos cabe duda que la gran prueba de fe fue Miguel Ángel Poblete. En ese tanto fueron muchos los peregrinos que abandonaron las apariciones, que dejaron de creer. Y estamos también los que desde el comienzo, vale decir 1983, pudimos sortear, gracias a Dios y a la Santísima Virgen, esta prueba, esta transformación que tuviera quien fue el vidente Miguel Ángel Poblete. No olvidemos que la Santísima Virgen nos dijo aquí en Monte Carmelo: tendréis una gran prueba de fe, que muchos se van a horrorizar. Seguid firmes en la fe y orad para no caer. El exvidente Miguel Ángel Poblete falleció en su hogar de Peña Blanca el sábado 27 de septiembre de 2008, a los 42 años, producto de una falla multiorgánica a causa de un grave cuadro de cirrosis que lo mantenía internado desde el viernes 26
en el Hospital de Villa Alemana. Su velatorio se efectuó en su domicilio de Peñablanca, no exento de polémica, y el funeral se realizó en el Cementerio General en Santiago. Posteriormente, el 8 de agosto de 2024, fue trasladado hasta el cementerio parroquial del Belloto, donde hoy descansan sus restos mortales. La noticia ha logrado traspasar las fronteras y hay algunos miles de hermanos nuestros de otros países que, hondamente conmovidos por los acontecimientos, nos acompañan en el Monte Carmelo, en la difusión y en la devoción a Nuestra Señora, la Dama Blanca de la Paz, tal como ella quiere ser conocida y venerada en dicho lugar. El tiempo ha pasado. Peñablanca sigue siendo lugar de oración y devoción, y pese a que los nefastos argumentos sobre la veracidad de la visita de María Santísima han caído como una verdadera lluvia ácida, el cerro sigue recibiendo el agradecimiento de miles de personas que han experimentado un cambio en sus vidas, en su corazón y en un bautismo de fuego. Dama Blanca de la Paz, gracias por habernos acogido en tu seno. Gracias por tus dignos ejemplos. Gracias por tu magnífica fidelidad. Gracias por tu mirada maternal. Gracias por tus intercesiones, tu ternura. Gracias, Madre mía, por visitarnos en Peñablanca y por ser, por siempre, nuestra esperanza y consuelo. Hoy, en Peñablanca, he querido salvar almas que van a la perdición. Yo soy el corazón inmaculado de la encarnación del Hijo de Dios, la Dama Blanca de la Paz. Virgen Santa María, Dama Blanca de la Paz, tus hijos hoy te cantan llenos de amor y paz. Eres nuestra guía, Madre Santísima, aquí en Peñablanca te amamos sin parar. Dama Blanca, ilumina nuestro sendero y con tu manto divino cúbrenos con amor. Tus
tus hijos aquí estamos con gran devoción. Virgen de Peña Blanca, blanca flor, en el viento eterna luz nos das. Eres nuestro aliento, Madre de la Paz. Blanca flor en el viento, eterna luz nos das. Eres nuestro aliento, Madre de la Paz. Virgen Santa María, la Dama Blanca de la Paz. Tus hijos hoy te aman, llenos de amor y paz. Eres nuestra guía, Madre Santísima. Aquí en Peña Blanca te amamos sin parar.